Buenas noches nuevamente. Buenas noches nuevamente. Vamos a entrar en un tema muy profundo, muy bonito, muy revelado de las escrituras. Se llama Ley, Carácter y Fundamento Profético, ¿no? Y fue el día de ayer muy interesante en la charla que tenemos, el versículo de Daniel, de que se aumentará la ciencia, los comentarios que tuvimos. Pero realmente nuestra plática hoy se llama Los principios del Decálogo. ¿Qué es el Decálogo? Es esta parte escritural que se llaman los 10 mandamientos. Es el Decálogo. Es sumamente importante para toda la humanidad. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de los aparatos legislativos de, pues prácticamente de todas las naciones, toman los principios y los valores que están establecidos en la ley de Dios, el Decálogo. Encontramos ahí, por ejemplo, el monte Sinaí, donde pues el Moisés. profeta Moisés recibe las tablas de la ley, ¿verdad? Dadas por Dios, ¿verdad? Hechas por el dedo de Dios, ¿no? Esto es sumamente interesante y de ahí se deriva que Israel es llamado el pueblo de Dios, en contraposición de muchas otras naciones, civilizaciones que los antropólogos han checado, visto ya por siglos. Israel presenta lo que llaman el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? De un solo Dios y que Dios tiene un pueblo. Entonces, esto lo diferencia, por ejemplo, de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, de la Vedanta hindú, de los chinos, en fin, cada una de las civilizaciones babilónicas, romanas, asirias, griegas, nosotros podemos ver una multiplicidad de dioses, ¿no? O que hacen de la naturaleza un dios, eso se llama animismo. Pero en el caso de Israel es llamado el pueblo elegido por el Dios eterno, eh, elegido porque Dios lo tomó entre las muchas etnias de la tierra para revelarse a la humanidad como el único Dios, ¿no? Y entrega esa ley, este Dios único y verdadero, creador del universo, entrega una ley en un monte allá en el Oriente Medio que se llama Sinaí, en el monte Horeb o monte Sinaí. Y entonces esto constituye el fundamento de muchas actividades sociales y religiosas de su pueblo, porque fue un pueblo que él eligió para dar a conocer estos principios. Un principio no es negociable, un principio que proviene de Dios no se puede negociar. Los valores pueden cambiar en las sociedades a través del devenir histórico, de las costumbres, pero los principios no. Esa es la gran diferencia entre valores y principios. Y Dios eligió a la nación de Israel con el propósito supremo de que allí se encarnara el el Mesías su hijo, ¿no? Entonces, Israel fue elegido para ser el pueblo a través del cual Jesucristo nacería. Es decir, tenemos un Dios de propósitos, un Dios de planes, un Dios de destino, ¿verdad? Y va a poner ese pueblo para que allí la historia divina de la salvación se mostrase a la humanidad
a través del Salvador del pecado y de la muerte, ¿no? Ustedes conocen Juan 3:16. A ver, ¿quién me lo quiere decir de memoria? Porque De Rosy, memoria. porque Rosy sí se lo sabe. Miguel, ya dijo Miguel que él. A ver, Sí, sí, porque De de tal manera, memoria, Miguel. sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Es de resaltar que en mi Biblia eso aparece en rojo, son palabras de Jesús, el mismo declarando. Sí. Y todos nos lo debemos de saber de memoria, además. Sí. realmente Es sí, sí, un versículo muy central, muy clave. un versículo muy central que el pueblo evangélico conoce a fondo, ¿no? Mm. Eh, y vean ustedes, ¿no? Fue allí donde elige un pueblo y de tal manera que da a su hijo, pero tenía el Hijo de Dios que nacer en un pueblo especial, ¿no? Vamos a ver los principios del decálogo. Repito, decálogo son los 10 mandamientos. Lamentablemente, si hiciéramos un examen a veces al pueblo evangélico, muchos no se saben los 10 mandamientos. Y decía yo que los aparatos jurídicos, legales de todas las naciones están fundamentados en estos principios, ¿verdad? Y bueno, pues ahí en la diapositiva podemos ver los primeros cinco eh, mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, en unas tablas, ¿verdad? Y vemos que los primeros cuatro se hablan acerca de, pues bueno, de Dios, ¿verdad? O sea, de la importancia de darle esa primacía, esa honra a Dios, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y bueno, esos cuatro primeros hablan acerca de la honra que le debemos dar a Dios. Entonces, aquí, pues también nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo, más adelante lo vamos a ver, resumió estos 10 mandamientos en dos. Y bueno, de ahí que es importante, ¿verdad? Bueno, que los otros seis hablan acerca de el amor hacia nuestro prójimo, el respeto, el cuidado que debemos de tener hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos nos hablan acerca de el amor, el respeto a Dios, pero también hacia nuestros prójimos, y empezando por los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, ¿no? Además también, y seamos bendecidos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Bien, repito, estos son los principios, ¿verdad? Es decir, es como una forma sintética de decir la esencia de cada uno de estos 10 mandamientos. Hay diversas redacciones de ellos, pero tanto los profetas como el sacerdocio de Israel sustentan mensajes muy enérgicos. Todos sus mensajes que vamos a ver en las escrituras están basados en estos principios, ¿verdad? Los primeros cuatro dedicados al Señor, los otros 6 dedicados al prójimo, ¿no? Entonces, la moral, la ética, las normas eh, son reglas divinas, ¿no? El amor a Dios por encima de todo y luego enfocarse en el amor al prójimo, ¿no? Repito, todos los profetas, el propio Señor Jesucristo se enfocan en un mensaje basado en estos principios. Pues es muy importante, amados, si queremos conocer eh, al Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que inspira estos principios y los entrega a la humanidad
de cuál sería la buena voluntad de Dios. Y vean ustedes, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, los hebreos, tienen una vida regida por las Sagradas Escrituras. Ellos se regían, los profetas siempre sacaban, ¿verdad? Como dice la Torá, la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, de ahí se recopila toda una obra literaria que hoy es conocida como la Biblia, que ya dijimos son 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, donde se narran hechos importantes de la historia judía. A veces hay reflexiones filosóficas, proféticas, teológicas. La Biblia es un libro que pues fue escrito en un periodo de más de 3000 años por diversos autores humanos, pero el autor general es el Espíritu Inspirados. Santo. Ujú. Sí, es el Espíritu Santo que toma a hombres y mujeres para que emitan estas palabras, estos principios, ¿no? Entonces, la tarea primordial de los profetas siempre era, a ver, pueblo, ubícate, estos son los principios, ¿no? Si hoy día fuera necesaria una reforma, que estoy seguro que sí, la iglesia ya necesita una tercera reforma. Ya tenemos eh, bastantes años trabajando con este asunto, con algunos apóstoles y profetas contemporáneos, que es necesaria una tercera reforma. ¿Por qué una tercera reforma? Porque todavía muchos se quedaron en la reforma luterana, vamos a decir, ¿no? Y Lutero, pues, fue un grandísimo hombre usado por el Espíritu Santo, poderosamente, ¿verdad? Pero el devenir del tiempo nos está haciendo saber que es urgente, como hemos dicho, conocer más al Espíritu Santo, ¿no? Cada vez que los pueblos o el pueblo de Dios se volvía a prácticas pecaminosas, ¡zas! Surgía alguien a decir, estos principios son santos, como es santo el Espíritu Santo, y tenemos que ajustarnos, ¿verdad? A estas exigencias de la ley. Entonces vean eh, cómo era este asunto, ¿no? Hoy día yo creo que la gente profética, los santos, los justos de la iglesia, ¿verdad? Se van a distinguir, nos estamos llamados a ser distinguidos por una sensibilidad al Espíritu Santo, ¿no? Hemos sido enseñados a orar. Orar, ¿qué es orar? ¿Cómo definir orar? Pues hablar con Dios, hablar con sinceridad con Dios, ver una vida de oración constante, un corazón alineado con la palabra de verdad, ¿no? Hoy más que nunca hay que discernir los tiempos como los profetas, ¿verdad? Con valentía, con sabiduría, pero también con una humildad que va a buscar edificar más que impresionar a los demás, ¿no? Sino vamos a buscar a Dios con todo y entonces, bueno, pues ah, creo que la gente profética de hoy día, como los que estamos invitados en este grupo, hemos de ser hombres y mujeres que hemos de amar la santidad, amar ser escogidos por gracia para ser apartados, ¿verdad? Aprender a escuchar antes de hablar, ¿verdad? Eh, Servir, aprender a servir como nuestro maestro. Él vino a servir, lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Y mantenerse firmes en medio de una confusión espiritual, eh, bueno, terrible que está viendo en el siglo XXI. ¿Por qué será que hay esta confusión espiritual? Bueno, el enemigo de Dios y también enemigo de tu alma, cuyo nombre es Satanás, la serpiente antigua, sabe que le queda poco tiempo. Cada día que pasa es un día más cercano a su juicio final. Entonces va a hacer todo lo posible por
arrastrar a la humanidad creación de Dios. Entonces, nos toca a nosotros, la iglesia de Cristo, ¿no? Llevar a la gente a conocer estos principios, cuál es la voluntad de Dios. Y realmente estos principios son la mayor aportación que los hebreos pudieron dar al mundo. Fue la primera religión monoteísta, ¿no? La primera religión monoteísta que aparece, que dice, hay un solo Dios que fundó los cielos y la tierra y nos amó, dio a su Hijo y nos dio el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a llamarle religión monoteísta, aunque no es una religión otra vez, es una relación con Dios surge, fue dada por el patriarca, por el profeta Moisés, en el tiempo del Éxodo. Eh, Él entrega estos principios del Decálogo para que se rija la vida espiritual y moral, no solo de los hebreos, sino de toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí pasa algo muy, 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 muy fuerte. Nos ha comentado aquí en el grupo Juan 3:16, ¿no? El amor de Dios que da a su Hijo. Da lo mejor que tiene Dios. ¿Qué es lo mejor que tiene? El Hijo de su amor, Jesucristo. Y entonces vamos a ver cómo el Señor eh, sintetiza esta ley, ¿no? Porque del Decálogo también había otras leyes más, ¿no? Si leemos el libro de Levítico, hay leyes, pero para todos, y Más de vemos, 600. ¿no? 613 preceptos, ¿no? El pueblo judío se dedicó en su sacerdocio a encontrar leyes y leyes, leyes sobre las leyes de las leyes. Y bueno, pero aquí, Rosy, ¿qué te parece si nos Ujú. comentas cómo el Señor Jesucristo sintetizó la ley? Precisamente Jesucristo sintetizó la ley en dos, ¿no? Cuando vienen a preguntarle, pues uno de los fariseos, ¿no? Que cuál era el principal mandamiento. Él dijo, pues son dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y hay Ujú. otro de los evangelios que dice, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. El El gran segundo, Shema, ajá, el gran ellos Shema. decían el gran Shema. Y el segundo es semejante, o sea, dijo que es semejante, o sea, significa que está en el mismo nivel de importancia, ¿no? Porque si dicen que aquellos que decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, o sea, si Dios no lo estamos viendo pero no podemos amar a nuestro prójimo, entonces somos mentirosos. Entonces debemos amar también, o sea, y en esto se caracteriza precisamente el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos da amor por las personas que no son tan amables, porque si tuviéramos amor por todos los que son amables, pues no nos costaría trabajo, pero si el Señor pone amor, misericordia y perdón por aquellas personas que no son tan amables, entonces es porque ya nuestra vida está regida por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es este segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos Increíble. mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, pues bueno, aquí nosotros podemos entender cuál es el corazón de Dios en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, porque hasta la fecha, además, pues bueno, hay muchos judíos que no son mesiánicos, que pues creen que todavía no ha llegado el Mesías. Imagínense, por eso en Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hasta la fecha todavía hay gente que se resiste a creer, a darle credibilidad a Jesucristo como el Mesías, como el esperado de Dios. Bueno, ujú. Entonces, bueno, a ver, ajá. Bueno, consideramos el primer mandamiento. Vamos a tratar así de analizar de una forma breve.
con la Ujú. ayuda del Espíritu Santo. El amor total a Dios, o sea, vas a amar a Dios con todo, punto, ¿no? Bueno, y dice con todo tu corazón, la palabra corazón es también espíritu, ¿no? Con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando se refiere al corazón, ahí están las voluntades, los deseos, la vida misma, ¿no? El alma, la vida misma, ¿no? Y la mente, bueno, el pensamiento, el entendimiento, el enfoque del ser humano. Me estoy acordando de un versículo que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo también nos ataca muchas veces por nuestros pensamientos. Hay pensamientos, ustedes saben que los pensamientos pues vienen de manera espontánea, pero también es la forma en cómo el enemigo nos ataca. Primeramente empieza por un pensamiento. Entonces nosotros, por eso cada día debemos llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la oración, a través de tener una relación de intimidad, una buena relación vertical con Dios, esa comunión, esa coinonía que se hace con Él cuando lo buscamos cada día, ¿no? Porque es una relación perfecta, vertical, y una relación horizontal también con nuestro prójimo. Ok, Ujú. ¿verdad? Muy, muy, muy bien, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo el Señor, en esa infinita sabiduría, una inteligencia que asombraba desde que él era un adolescente y es presentado ahí en el templo, ah, seguramente en su bar mitzvah a los 12 años, verá que los doctores de la ley, los doctores son unos señorones de la ley, ¿no? Había dos grandes escuelas, la de Chamaín, la de Gilel, de ahí surgen todos estos eh, fariseos, escribas, saduceos, ¿no? Eh, pero Jesús, en la forma más sencilla, en la forma más magistral, eh, en dos mandamientos, Resume todos los resume 613. todas estas preceptos, Sí, ¿verdad? Él era un profeta lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando fue bautizado es lleno absolutamente, ¿no? Él representa al Espíritu Santo encarnado, por decir, ¿no? Y da una síntesis magistral impresionante. Y lo resalta así sencillo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿no? Y los profetas. O sea, de estos dos depende Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, ¿cuál me faltó? Levítico también, la eh, Torah. Ujú. toda la Torá y todos los Génesis, profetas, ¿no? Éxodo, Por Levítico, eso al inicio de esta clase decíamos, todos los profetas Génesis, Éxodo, Levítico, Números, centraban Deuteronomio. su mensaje en los principios del decálogo, ¿no? Y entonces esta es una frase clave que Jesús le dice pues a la humanidad, ¿no? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Y también, bueno, en alguna ocasión que tuvo un altercado con los escribas y fariseos religiosos, ¿verdad? De esa época, él les dice hipócritas, porque dice, ni ustedes mismos son capaces de poder obedecer todos estos mandamientos, o sea, porque se convertían, o sea, llega un momento en que se convertían en una pesada carga, ¿no? Y nosotros que tuvimos la oportunidad de ir a Israel en 2002, pues nos dimos cuenta que la verdad es que caen en lo absurdo, porque cuando nosotros fuimos con el pastor Lauro y con su esposa Hadassah, y me acuerdo que en alguna ocasión invitaron al Shabbat a unos conocidos españoles y ellos decían que eran judíos ortodoxos, pero hágame favor, o sea, ni siquiera podían prender la luz ni abrir la llave del agua porque según que eso ya representaba un trabajo, dices, por favor, o sea, por eso Jesús también yo creo que se llegó a desesperar porque él llegó a sanar y hacer milagros en el Shabbat. ¿Por qué? Porque la verdad es que caen en lo absurdo
y en lo ilógico, ¿no? O sea, aquí lo más importante es el reflejar el amor de Dios a través de nuestras vidas y ser misericordiosos. O sea, Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque, y cuando tenemos al Espíritu de Dios, digo, no, no es que tengamos una, ya lo dijimos la otra vez, no es una pesada carga que viene de afuera hacia adentro, sino que ya está esa ley dentro de nosotros y esa ley se traduce, así como lo explicó Jesucristo, muy sencillo, ¿verdad? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Cuando él dice de estos dos mandamientos, depende. Esa palabra depende en el término griego es cremanimi, ¿verdad? Lo estudiamos. Cremanimi. Ayer estuvimos dándole una repasada a nuestro griego. Bueno, cremamini significa colgarse, sustentarse, es la parte central, ¿no? Es como la puerta que gira sobre un eje, ¿no? Depende, ¿verdad? Y nuestro Señor declara el principio espiritual del amor, el amor a Dios. O sea, Él dice amor, amarás y amarás, ¿no? Amarás a Dios, amarás al prójimo, ¿verdad? Entonces, Jesús no anuló la ley, sino llevó a la esencia, ¿no? El amor, ¿verdad? Si amas a Dios, pues no tendrás ídolos, no tomarás su nombre en vano, vas a guardar los tiempos de Dios. Si amas al prójimo, pues no lo vas a matar, no vas a cometer adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás, ¿no? Pablo lo dice también, yo creo que quiso llegarle a la síntesis también de lo que él recibió del Señor. En Romanos 13:10 dice, el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Entonces, de veras que magistral el Señor Jesús, magistral, ¿verdad? Entonces Jesús tomó los 613 mandamientos de la ley, porque los rabinos, y hoy día también, eh, miren, con todo respeto, hay algunas iglesias que son mesiánicas o pseudo cristianas, pero rabínicas, ¿no? Y a veces ponen cargas o iglesias cristianas que tienen un espíritu de fariseísmo, como vimos en nuestro tomo de guerra espiritual, ¿no? Los cinco grandes enemigos de la iglesia, ¿no? Y Jesús tomó 613 mandamientos porque recuerden que el legalismo y esas reglas empezaron a hacerse como Rosy dice, pues llegó el momento en que les dijo, oigan, ¿quién de ustedes si su burro cae en un hoyo, a poco no lo va a sacar? ¿Se imaginan que estábamos tomando ahí el Pesaj, aquel encuentro allá en Israel, Ujú. y estos judíos ortodoxos no podían ir a pagar el clic de la luz porque ya era un trabajo, ¿no? O sea, cosas muy Absurdas. absurdas, ¿no? Y estos señores hoy día sacaron 613 mandamientos, ¿no? Y Jesús los resumió nada más magistral, con una sabiduría celestial, admirable, por eso su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿verdad? Y está la leyenda, ¿no? La leyenda de la granada, ¿no? Porque es una leyenda que tiene exactamente 613 granos. La próxima vez que vayas ya sea a comprar una granada, a ver si te pones a contar los granos, ¿no? Ellos entonces lo ponen, dicen, no, por eso la granada es sagrada, porque son los 613 mandatos, ¿no? Los preceptos de la Torá, Baruch atah,
Adonai Eloheinu, ¿verdad? Entonces, bueno, es cierto que tienen 613 granos. Mira, te voy a hablar como agrónomo, ¿no? Como dije, pues no, no es cierto, no todas las granadas van a tener 603, o nadie lo sabe. ¿Quién tiene la paciencia para estar contando los granos de una granada? No, yo prefiero mejor comérmela, ¿no? De saborearla, pero ellos hacen leyes que se vuelven idolatría, el Shabbat, por ejemplo, leyes dietéticas, no comerás esto, no vas a usar, por ejemplo, aquí, según la Torá, aquí todos los de este grupo están en pecado. Ya los vi que están en pecado. Todos. Y usted dice, ay, pastor, pero ¿cómo sabe? ¿Qué me conoce o qué? No, espérate. Sencillamente porque estás vistiendo tus vestidos de algodón y tienes una combinación con una otra tela, ¿no? Eh, Este, por ejemplo, ¿cuál? Acrílico, Acrílico, ¿no? Una algodón. sintética con algodón. Ve la Sí, etiqueta de tu suéter o de tu camisa y ya, no, sí. pues ya, o sea, estos señores a veces, pues es algo fuera, ¿no? Y por eso, con todo respeto, no se vayan a judaizar, ¿eh? ¿No? Cuando nosotros, Porque ya fuimos liberados de eso, porque además el hecho de estar pues bajo una ley, bajo un pesado yugo, eso te esclaviza también. sí, Entonces, por eso dice que seamos libres con la libertad que Jesucristo nos hizo libres. Él vino a libertar a los cautivos y a los oprimidos de corazón, porque también este tipo de leyes, de alguna manera, o sea, Jesús, como Jesús se los dijo a los propios fariseos y escribas y sacerdotes de su tiempo, ¿no? Hipócritas, que ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, realmente la palabra de Jesucristo, o sea, es vida y no es una pesada carga, sino que es algo, ahora sí que el Señor vino a aligerar esa carga y nos hizo libres de todo eso. Ahora sí que como dice en Isaías, ¿no? El yugo se pudre por causa de la unción, o sea, por causa de la unción del Espíritu Santo se pudre ese yugo y el Señor nos hace libres. Y entonces nosotros pues ya no tenemos que poner esas pesadas cargas, sino que nosotros tenemos que aligerarlas y también hacerle sentir a los demás ligeros, porque, o sea, el ser cristianos no es una carga, es una bendición y un privilegio que el Señor nos ha dado. sanó a un hombre en una Ujú, mano seca en Shabbat y ujú. lo crean expulsar de la sinagoga, ¿no? Sí, Una mujer que estaba encorvada, era que estaba presa de Satanás porque ujú. tenía un espíritu, ¿no? mal. El Señor endereza su columna, la sana, la bendice y entonces los fariseos, ¿no? Se enojan contra él y hasta planearon matarlo, ¿no? Hasta ese grado llegan, ¿no? Estos cainitas, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Bueno, y vamos a hablar que el carácter, antes que poder, es una formación interior. Y acá dice en Gálatas 5:22, están viendo en su diapositiva, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando está el Espíritu en nosotros, podemos manifestar ese fruto del Espíritu, lo podemos transpirar, lo podemos los demás lo pueden ver en nosotros. ¿Por qué? Porque está ese fruto del Espíritu manifestándose en nuestra vida misma. Entonces, pues bueno, el Espíritu no solo unge para ser, sino que primero forma para ser, ¿verdad? O sea, muchas personas se valoran por lo que hacen, pero más que valorarse por lo que hacen, hay que valorarnos por lo que somos. El Señor te ama por lo que eres. Antes de manifestar poder, él trabaja en lo profundo del carácter
produciendo fruto que refleje la naturaleza de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, miren, les voy a comentar algo muy importante. En nuestra escuela, nosotros, cuando aprendimos a conciliar este asunto, nos encontramos que el Señor Jesús viene a dar cumplimiento. Él no viene a abrogar la ley, sino a cumplir. Ujú. Y las fiestas bíblicas, nosotros aquí tenemos ya 22 años de celebrar las fiestas del Señor y ha sido contracorriente. A mí me han acusado de falso profeta, de estar judaizando. Pues no, cuando me han visto con mi Pero kit, celebran el día de San Valentín, ¿no? pero celebran Eh, el 15 de septiembre con cohetes y hasta, ¿no? O ujú. celebran, por ejemplo, la Navidad, que viene de un concepto totalmente pagano, No me ¿no? acuerdo, no sé bien qué día, pero es creo que en primavera. En alguna ocasión, o sea, estuvimos trabajando un tiempo con unos hermanos canadienses y me acuerdo que venían vestidos de verde porque decían que ese día se celebraba qué, o sea, el nombre de un, o sea, y eran cristianos, eran evangélicos, o sea, pero Líderes fuertes, líderes, fuertes pero ellos además, decían que era el día de no sé qué santo ahí de en su San Andrés o sí, no sé quién. ajá, y venía, o sea, que ese día tenían que vestirse de verde y nosotros nos quedamos así como que, por favor, ¿no? Entonces, vaya, o sea, hay veces O que sea, las sí. costumbres étnicas, Ujú. regionales, no, pues se A veces se celebran, ¿no? atrapan, o sea, y Ujú. no celebramos muchos, o sea, en muchas iglesias evangélicas no se celebran las fiestas bíblicas. Ese es el cuestionamiento. Nosotros la celebramos desde el punto de vista profético. Jesucristo, por ejemplo, como dice la Biblia, Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue inmolado, ¿no? El pan sin levadura, santidad al Señor, ¿no? Jesús es santo de los santos, las primicias. Él es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Jesús es el cumplimiento de las fiestas. Pentecostés, el nacimiento de la iglesia a las naciones, ¿no? El Sukkot, el tabernáculos, el verbo se hizo carne. Y recordar que estamos de paso en esta vida, ¿no? El Rosh Hashanah, el toque de las trompetas, la venida inminente del Señor Jesucristo. Todas las fiestas las celebramos aquí en la escuela con un sentido profético. Lo aclaro, ¿eh? Lo aclaro para que no me vayan a crucificar, ¿no? Esta es una escuela, es un discipulado profético, ¿no? Y además sí cabe mencionar que esto lo fuimos aprendiendo en nuestro andar en el ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no fue, o sea, también cuando nosotros al principio éramos, pues conocimos a Jesucristo, pues no teníamos toda la revelación, o sea, sino que el Señor nos la fue dando en la medida en que nosotros también fuimos profundizando y también pues como ser equilibrados. ¿Por qué? Porque también hay quienes empiezan a, o sea, digo, el conocer las raíces hebreas y las fiestas bíblicas, de alguna manera, pues sí es algo que te, como que te cautiva, te gusta, porque pues, vamos, o sea, como que todos nos hubiera gustado estar con Jesucristo, ¿no? En esos tiempos. Entonces, pero hay quienes sí, o sea, la balanza se inclina totalmente del lado del judaísmo y esa no es, no debe de ser la intención, ¿no? Y ya cuando los ves ya andan vestidos como judíos y dicen que son judíos, y ay, no, o sea, cada cosa que nos hemos encontrado. Entonces hay que siempre guardar ese justo medio, ¿no? O sea, que no se incline la balanza. Ujú. Bien, yo quería aclarar el asunto, ¿no? La historia bíblica revela que los mayores fracasos provienen de la falta de amor, de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿no? Dice la primera de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, ¿verdad? Y todo vuestro ser. Y aquí nos muestra que somos tripartitos, tres partes, pues.
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando de santificación, ¿no? El Dios de paz nos santifique. Y el hecho de que nos santifique es un cambio de carácter, un Ujú. cambio de característica, ¿no? Un cambio de nuestra manera de ser. A esto se refiere, ¿no? Entonces, el llamado profético para nuestro tiempo no solo es buscar manifestaciones externas que si hablo lenguas, que si discierno espíritus, esos son dones, son regalos, pertenecen al Espíritu Santo. Yo creo que el llamado es permitir que el Espíritu nos santifique. ¿Y sabes dónde es el lugar de la santificación? En lo secreto. El secreto con Dios, tu relación con Dios, ¿no? Para que el poder de Dios se manifieste en lo público, así enseñó Jesús, ¿no? Con una vida conforme el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren el corazón de Dios, no? Romanos 8 es un capítulo formidable donde el apóstol Pablo habla del espíritu y de la carne en un gran contraste, así como está la diapositiva, ¿verdad? El, ahí puedes ver a un hombre, ¿verdad? Que está en la carnota y dije carnota, sí, Sí. ¿verdad? Bueno, en la carne. Entonces, y una mujer que esta señorita está en el espíritu, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, dice Romanos 8 13 14 moriréis. Mas si por el espíritu, con E mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? ¿De dónde viene la guianza del Espíritu Santo? Vamos a dar una pausa para tener unos 10 minutos de diálogo.